Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Nuevamente, aquí a petición del público, me llegaron comentarios de que querían una segunda parte de explicación de entradas. Bueno, aquí tengo varias, ¿verdad? Quisiera, bueno, vamos a explicar nuevamente un par de entradas que no expliqué antes. No quería caer mucho en un tema repetitivo, la mayoría de mis entradas eran antes a- operando en reversiones, ya sean soportes o resistencias, ¿ok? Vamos a buscar aquí un par de entradas nuevas. A ver qué se me encuentra por aquí. Eh, ok, veamos esto. Con uso de Fibonacci. Ok, como sabemos, Fibonacci lo que nos va a indicar es el final de un impulso. Bueno, perdón, el final del retroceso. Hacia qué punto puede llegar un retroceso del precio después de un impulso. Ok, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Impulso, retroceso, un nuevo impulso y retroceso. Entonces yo tracé Fibonacci desde el inicio de esta mecha hasta el final de la mecha. Ok, muchos preguntan, ¿se tiene que trazar Fibonacci en la pura mecha o en el final del cuerpo? Eso es relativo. Ok, yo lo hago siempre de mecha a mecha. ¿Por qué? Porque en menores temporalidades esto equivale a una vela que tocó y regresó. ¿Ok? Entonces, siempre de mecha a mecha. Y además recuerden que Fibonacci son niveles, no es que es una línea exacta donde el precio rebota. Aunque muchas veces de verdad rebota o tiende a reaccionar al nivel pero exacto de un nivel de Fibonacci, valga la redundancia, el precio se va a favor de nuestra, bueno, de la nueva formación del impulso. ¿Ok? Como vemos aquí, entonces tiré el Fibonacci desde esta mecha hasta el final de esta mecha, todo este impulso, y se me trazan las zonas, ¿cierto? 50, 38, 23, 100, lo que todos conocemos de Fibonacci. Y como sabemos, el nivel 61.8 es mágico, ¿cierto? El nivel 61.8 siempre es un buen indicio de que el precio tiene que revertir. ¿Ok? Entonces, hagámosle zoom aquí un poco. Perfecto. Entonces vemos como en el primer mechazo que hubo aquí al toque del 161, bueno, casi que fue el toque, quedó una pipeta que no lo tocó, hubo un rechazo. El precio nos subió nuevamente con un tipo de vela agotamiento, ya sin fuerza, bueno, ya agotando la fuerza que tenía, con una pequeña mecha a este nivel. Ok, nuevamente el precio se quedó aquí oscilando, pero vemos como en esta vela que se formó, que fue un doji, el precio tuvo a bajar un poco, fue rechazado y al final volvió a subir formándonos un doji. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, como el precio estaba reaccionando, hubo un rechazo en esta vela, hay un rechazo aquí de vendedores, hay aquí nuevamente un tipo de rechazo. Pues lo que hice yo fue entrar a 2 minutos de expiración a favor de tendencia. Como vemos, venimos una tendencia bajista, la EMA 200 está por encima del precio y como muchos saben la EMA se usa para trazar tendencias, o por lo menos no trazarlas, disculpen, es para darnos eh, la tendencia general. ¿Ok? Entonces, metí una operación a 2 minutos, como se ve aquí. Ahí hubo un delay en ese momento. Yo siempre abro las entradas al segundo 58 antes de que termine el minuto, ¿verdad? Para garantizar un buen punto de entrada lo más alto posible. Pero hubo un delay en el broker ahí que me metió la operación a la mitad, imagínense. Me hizo sufrirlo un poco con esta vela. Pero en teoría tenía que revertir y seguir la tendencia. Vemos como un rechazo de vuelta al 61 y el precio se desplomó y se fue para abajo en esta vela y me dio una operación ganadora. ¿Ok? Recuerden siempre, los puntos de entrada es al segundo 58 del reloj que tenemos en Equal Option aquí abajo. ¿Ok? En Equal Option siempre tenemos un relojito aquí abajo. Muchas personas seguían con este reloj, que es este que está aquí, que es una vela blanca que va moviendo, es una línea blanca. Eso es el tiempo que tenemos para meter la operación. ¿Ok? El reloj que tienen que seguir es el que está abajo a la derecha, aquí, en la esquinita de abajo a la derecha. ¿Ok? Siempre vayan viendo los minutos. ¿Ok? Como son velas de un minuto, obviamente, ¿verdad? Hay que usar el sentido común. Esperamos al segundo 58 y ¡pum! Metemos la operación. ¿Ok? Como les digo, eso va a evitar que nos dé un punto de entrada a la mitad de una vela y nos quede ahí una probabilidad más baja de ganar la operación. ¿Ok? Si metemos la operación
Esta, por ejemplo, es la vela que se está moviendo. Viene aquí, sube, baja. Le vamos por el 55, 56, 57, 58, 59. ¡Pum! Metemos la operación al segundo 59 y eso nos va a garantizar un buen punto de entrada. Y ¡pum! El precio se va para abajo y reacciona muy bien, ¿verdad? Si estamos en una vela que está moviéndose con mucha volatilidad y por ejemplo estamos en una zona de soporte, ese es un soporte, digámoslo así. Esta línea que está aquí es un soporte y eso es una vela bajista que está moviéndose constantemente, está ahí jugando, jugando y muchas personas al toque meten la operación a la alza. Aquí se abre la operación al alza, pero resulta que el broker, por la rapidez que se está moviendo el precio, hace esto. Queremos meter la operación justamente aquí, pero resulta que nos metió la operación aquí arriba. Y si la queríamos aquí, tenemos toda esta ventaja aquí hasta arriba para poder ganarla, aunque sea operar un rechazo. Entonces, por eso les garantizo operar eh, o meter la operación al segundo 59 para poder de verdad tener un buen punto de entrada. Lo más alto posible si vamos a la baja y lo más bajo posible si vamos a la alza. Con eso de verdad les garantizo que van a tener una buena entrada francotiradora, como dicen. Y ahora hablando de entrada francotiradora, por aquí me recuerdo que metí una que tiene que estar aquí. Estábamos en el KJPY, que generalmente es una moneda que tiene mucha influencia sobre lo que haga el dólar yen. Okay. Teníamos aquí, ahí está, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y este fue el final de este impulso. Como vemos, tenemos movimientos muy fuertes. Si analizamos, este movimiento es un movimiento bastante grande. Aquí ya el precio disminuye un poco el volumen de su vela y vemos que esta vela que está aquí es más grande que la vela anterior. Bueno, a simple vista se nota que es casi igual, pero era más grande. Aquí es que el número 28 lo está tapando. Y después de esto tenemos ya una vela con poco volumen, ok, ya aquí sin interés de seguir bajando. Y aquí en esa línea azul que tenemos era un número redondo que yo marqué, ¿lo ven? Ese soporte, un número redondo. Bajó, hubo un rechazo exactamente al número redondo. Metí la operación en el segundo 59, vean, lo más abajo posible. Bajó y me dio esa entrada súper francotiradora, totalmente tranquila. ¿Okay? Los números redondos de verdad son mágicos, son bastante eh, confiables si sabemos cómo se está comportando el precio antes de llegar a un número redondo o tocar un número redondo. Veamos aquí, aquí tengo otro. Dólar yen. Veníamos de tendencia bajista, la EMA está por debajo del precio. Vemos aquí como tenemos otro número redondo. Perfecto. Miren, este era el 105, 330, 250. Vemos como el precio poco a poco fue ya cansándose. Aquí viene un rechazo, el precio bajó, nos formó una mecha, retroceso, el precio buscó rellenar esa mecha anterior, el precio cierra, vamos a usarlo aquí, el precio cierra por encima de la entrada de compradores que hubo aquí, esa zona de compradores, por eso entran ellos de nuevo. Esta vela no me logra superar ni el 50% de esta vela que está acá, ¿cierto? Y vuelve el precio nuevamente a caer, ¿ok? Aquí vemos que este movimiento que hubo en esta vela es mucho más grande que esta vela que está aquí. Ese tipo de doji, bueno, no es un doji es totalmente gris como esto. Esta vela bajista con muy poco volumen, ¿ok? Se acerca exactamente al número redondo, poca mecha, ¿verdad? Que ya no tuvo fuerza para seguir bajando.
y metí la operación al segundo 59 de esta vela, que era el reloj que estaba aquí abajito, pero repito, y vean cómo se fue el precio. ¿Ok? Esta vela yo me acuerdo que subió súper rápido, abrió y pum, se fue para arriba de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro la operación a los 5 segundos de empezar la vela, capaz que quería meter la operación aquí abajo y me la metió aquí, a este nivel. Bueno, aunque el precio todavía siguió subiendo, imagínense que hubiera estado aquí y haga esto. Terminó verde, pero por debajo del punto de entrada y la perdí. ¿Ok? Vamos a ver qué más encontramos. El problema es que el número 1000 me está tapando aquí la vela. Ok, veámoslo aquí. Venimos de una tendencia bajista. Ok, aquí en este caso me basé en el estocástico, como lo vemos aquí. Ok, a este cruce y en periodo de sobreventa. Vemos un claro aumento del tamaño de las velas conforme va bajando y un aumento del volumen. ¿Okay? El volumen empieza aquí a subir gradualmente conforme va bajando el precio. ¿Okay? Hasta que llega a esta vela que está aquí. Es una vela de agotamiento. Vemos que esta vela es mucho más grande que la mayoría de las velas anteriores, pero es como el último movimiento bajista y fuerte que le quedó a este momentum que hubo aquí. Recuerden que el momentum es esto, de repente la fuerza que coge el precio, la velocidad que va subiendo, bueno, va cogiendo el precio en una tendencia o en una dirección. Ok, ya borré esto aquí. Bueno, aquí. Ok, entonces explicando un poco el volumen. Cada vela viene asociada a una barra de volumen. Ok, entonces, como les decía aquí, cuando tenemos ese tipo de escenario, tenemos que ir basándonos, o no basándonos, ir observando qué está pasando con el volumen en esas temporalidades o en ese momento que está la tendencia clara y marcada. ¿Okay? Entonces empieza el precio a bajar y me va formando cada vez mínimos más bajos. ¿Okay? Entonces él cada vez va rompiendo sus mínimos. En la siguiente vela va rompiendo sus mínimos hasta que llega el momento en el que tenemos una vela con mucho volumen, pero poco tamaño. ¿Qué significa esto? Que aquí entraron compradores. Ya en esta zona están activados los compradores. ¿Okay? Más con este rechazo. Sin embargo, el precio continuó bajando un poco más. Pero vean, una vela grande con poco volumen. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que ya aquí no hubo interés por seguir vendiendo. ¿Ok? Eso que estaba aquí es una vela de volumen más grande que todas las anteriores, es un volumen climático. Significa que aquí ya están atentos los traders institucionales, ¿ok? Los grandes traders de las grandes ligas. Entonces yo aquí metí una operación al alza. ¿A cuánto fue? 1, 2, 3 minutos. ¿Ok? 3 minutos al alza y el estocástico me estaba confirmando sobre venta. ¿Ok? Y aquí me basé en meter mi operación. Como vemos, salió ganador. Busquemos qué más hay por aquí. Aquí era una que quería enseñarles. Muchos preguntan, ¿cuánto es la temporalidad exacta o la mejor temporalidad para poder meter una operación? O sea, ¿cuánto es el tiempo de expiración? Aquí el gráfico yo lo tenía un poco con bastante zoom, lo tenía bien cerca. Pero si vemos el precio, me llegó a una línea de resistencia que yo tenía marcada aquí, en esta línea roja, ¿la ven? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vemos una gran cantidad de velas verdes, tenemos 7 velas verdes continuas, ¿ok? Cada una rompiendo sus máximos, ¿ok? En una tendencia claramente marcada y alcista.
Vemos como aquí también tenemos volumen, que poco a poco él va incrementándose, ¿ok? Hasta que poco a poco él va disminuyendo en estas velas de aquí. Me tocó exactamente mi soporte, como lo vemos aquí. ¿Qué pasó aquí? Yo metí una operación a 1, 2, 3, 4, 5 minutos a la baja. ¿Por qué? Porque así como el precio tardó 7 minutos en subir, pues muy posiblemente vaya a tardar la misma cantidad de velas en bajar o un poquito más. ¿Ok? Pero siempre por lo menos va a tender a revertir en la mitad de tiempo que le tocó subir. ¿Ok? Es como decir un triángulo. ¿Ok? Es como una geometría que forma el mercado. ¿Ok? Y claramente, además de eso, habíamos tenido por aquí un cruce ya estocástico. Entonces le di también bastante chance para que se desenvolviera el precio y me diera la operación ganadora, que por dicha se dio. Vamos a ver qué más encontramos, que son muchos. Vamos a ver otro ejemplo aquí claro de Fibonacci. ¿Recuerdan el 61.8? Ok, de nuevo trazamos Fibonacci desde el inicio al final del impulso. Tenemos aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso. Empezamos aquí, arrastramos la herramienta, se nos dibuja y nos forma aquí los niveles. De vuelta, vemos como el 161.8 aquí. Vamos a hacerle un poco de zoom para que vea un poco la acción del precio. Si nosotros tiramos una línea al nivel de 161.8, perdón, del 61.8, vean lo que pasa. Me gusta que quede bien la línea. Okay. Vean cómo el precio tuvo a reaccionar varias veces. Entonces vean como un rechazo. Siguió, ya lo rompió, bajó nuevamente, llegó al 61.8, me dejó una pequeñita mecha y revirtió. Y se dio la operación. ¿Ok? Veamos un poco, algo un poquito más avanzado aquí. Okay. Vamos a ver. Ok. Impulso, retroceso. Ok. Entonces, aquí, cuando una vela alcista viene y rompe la apertura de una vela bajista, ella va rompiendo niveles. Ok. Los compradores se van moviendo de ubicación. Vemos aquí como esta vela rompe este nivel y rompe este otro nivel. Ok. Este nivel de apertura. Y me forma una mecha muy pequeña. Ok. Después de esto, cuando esta vela se abrió, ya hizo esto. Hubo un rechazo y el precio se dio. Esta fue una operación bastante rápida, la que hice. Entonces es algo que les había explicado en la clase pasada, bueno, no en la clase pasada, sino en el video pasado. ¿Okay? El precio viene, rompe un nivel, rompe un nivel. Después de romper un nivel, la mayoría de las veces, si tiene mucho momentum, ella continúa. Pero si ocupa retestear su nivel anterior, va a hacer esto. Me deja mecha, cierra y el precio continúa. ¿Okay? De igual manera la baja. Tenemos un nivel. El precio rompe. Vuelvo a retestear el nivel. Puedo hacer esto. Puedo cerrar aquí. Puedo hacer esto. Dejar una mecha. Y continúo. ¿Okay? Aquí rompió este nivel que está aquí. Y vemos como el precio bajó
hubo un rechazo fuerte y ahí es donde yo metí la operación a la alza. En una vela ya iniciada, pero fue exacto. Fue bastante rápido ahí el reflejo que tuve que tener para poder meter la operación. A veces cuando ustedes ya vayan agarrando experiencia van a saber en qué momento meter la operación, porque a veces hay como pausas en el precio. En la vela hay un poco de pausa cuando se queda estática. Si la vela es muy volátil es más peligroso meter la operación. Pero aquí hubo un rechazo. El precio se quedó a este nivel, ahí metí la operación, aprovechando este pequeño rechazo que hubo en esta mecha. Y se dio la operación. Hay veces tenemos un nivel con oro negro en el que el precio hace esto. Tenemos un nivel, muy posiblemente que pensaríamos que viene a revertir, pero muchas veces tenemos un gap donde el precio abre aquí. Los vendedores están cambiando su punto de entrada para poder tener la fuerza suficiente para poder romper un nivel. ¿Okay? Recuerden que todos estos análisis es acción del precio, pero al final el precio va a hacer lo que le da la gana. ¿Okay? Ustedes cumplen con analizar, las estrategias no son A más B más C igual a D. O sea, no. Esto se cumple muchas veces, pero en cualquier momento el precio simplemente se devuelve y hace lo contrario a lo que estábamos planeando. Ahí es donde tenemos que aceptar la pérdida. ¿Ok? No hay por qué estresarse. Va a haber escenarios en los que ustedes van a ver esto. Se acerca una zona de soporte y resulta que en el siguiente movimiento ustedes ven un gap. Y es un gap de rompimiento. Ellos modifican, los vendedores cambian su punto de entrada para tener la fuerza suficiente para poder llegar y romper un nivel. ¿Ok? Y luego ya continúan su movimiento. Si ustedes ven un tipo de movimiento así que ellos cambian el punto de entrada y rompen un nivel, ustedes meten una operación más en continuidad. ¿Ok? Para por lo menos aprovechar esta operación o la siguiente vela. Porque una vez que ellos rompieron un nivel van a querer seguir tomando fuerza. Eso sí, si no están cerca de otra zona fuerte de resistencia que haya por aquí o soporte. Vamos a ver qué más. Ok, cerremos este. Aquí tenemos un poco de fractalidad. Muchos ya han visto esta imagen en el Instagram y en el Telegram. Vemos aquí las 8 de la mañana. ¿Ok? De las 8 para atrás, claramente era una vela alcista de una hora. ¿Ok? Todo esto era una vela alcista de una hora que venía haciendo esto. ¿Ok? Y que como por aquí. Aquí esta línea amarilla era una resistencia bastante fuerte donde el precio había reaccionado antes. Ok. ¿Qué más? Ok. Dice que vemos como estas dos últimas velas no superan la mecha de la vela verde. Este fue el movimiento más grande que de estos últimos anteriores, indicándonos agotamiento y cerca de una zona de resistencia. Vemos el primer rechazo. Significa los vendedores entran aquí y tengo interés por empujar el precio hacia abajo. Abre esta mecha, bueno, esta vela, perdón, no rompe la mecha anterior. Hay un rechazo y vuelven a empujar los compradores. Nuevamente el precio abre y no rompe esta mecha ni rompe esta mecha anterior de esta vela. O sea, cierra al mismo nivel que la de los compradores. ¿Ok? Donde entonces esta mecha. Recuerden que los compradores están aquí y los vendedores están aquí. Y después de eso, tenemos también sobre compra. Perdón, aquí. Tenemos un cruce estocástico. ¿Ok? De vez en cuando el estocástico nos va a ayudar mucho a confirmar una buena entrada. Entonces aquí los compradores empujaron el precio, pero no tuvieron la suficiente fuerza para seguir rompiendo este mínimo. Y al estar cerca de una zona de resistencia y dar inicio a la formación de la vela nueva de una hora, metí una operación a la baja a 2 minutos. Y vean cómo se dio. Primero que todo la metí aquí. Vean, al segundo 58, 59. Pues aquí.
En este movimiento la metí, bajó y continuó y se fue. Luego revirtió un poco, pero se dio. Ok. Vamos a ver qué dice aquí. Está muy interesante. Recordemos que los doji significan indecisión. No sé para dónde ir ni qué rumbo tomar. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Después de un doji, la siguiente vela nos va a indicar quiénes dominaron después de esa indecisión. Vemos que los vendedores dominaron en un periodo fuerte de reversión. El precio venía desde aquí subiendo. ¿Ok? Yo aquí había dejado ya una alarma al nivel del doji. Si ustedes cogen los niveles de los dojis, eso que está aquí van a ser soportes y resistencias muy confiables. Siguen funcionando inclusive días después esos soportes y resistencias. Y además de eso, se forman consolidaciones donde podemos operar unos extremos. ¿Ok? No me crean. Vayan ustedes mismos ahorita y vayan a buscar un doji de piernas largas. Algo así. Tiran un soporte y resistencia en sus extremos y vemos como el precio tiende a jugar en sus extremos un par de veces. Aún así, inclusive rompen y revierten. En un doji, en un nivel de doji, cuando ustedes tengan un rompimiento, dibujémoslo aquí. Cuando ustedes tengan un rompimiento de un doji, perdón, de un nivel de doji en la mecha inferior o la superior y viene el precio. Bueno, hizo esto, bajó y hace esto. Esto que está aquí es un falso rompimiento. ¿Okay? El 50% de esa vela quedó fuera de ese doji por lo que ellos van a tender a entrar de vuelta, los vendedores. ¿Ok? De igual manera la baja. ¿Ok? Tiramos nuestro soporte, resistencia. Si el precio llega, baja, baja y hace esto. Tenemos el 50% de esta mecha, de esta vela, perdón. Y al tener ese 50% es un falso rompimiento. Los compradores entran de vuelta a su zona. ¿Ok? Entonces, impulso. Aquí ya tenemos una formación, un tipo de reversión de tendencia. Y aquí me superó este máximo, este bajo más alto anterior que este. Aquí hay un tipo de reversión. Este mínimo más bajo es roto por este. ¿Ok? Lo vemos. Roto. Esta zona rompe esta zona. Tenemos otro máximo más alto. Retroceso pequeño. Y continuamos. Aquí vamos a hacerle zoom lo más que podamos para que vean. Vean que aquí tiré una línea de soporte, de resistencia en el nivel superior del doji. Okay. Vemos un movimiento bastante fuerte. Rompemos el nivel del doji superior con el 50% de esta vela alcista. ¿Lo ven? Y un rechazo. Inmediatamente los vendedores vuelven a revertir el precio. Vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque después de este nivel de indecisión, ellos van a decir, yo dominé en el pasado este nivel antes, de aquí no se acerque que yo vuelvo a tomar fuerza. Y continúo. ¿Ok? Entonces, después de una doji, que ustedes vean, después del doji, ustedes ven la siguiente vela y ven la tendencia que tomó. Si después de que el precio llega y vuelve a tocar ese doji,
y rompe la mecha superior de ese doji, ustedes meten una operación a la baja inmediatamente. ¿Ok? 90% garantizado que van a ganar la operación. Ahora, hay algo diferente. En este caso, nosotros vamos a operar nada más una vela. No es meter una operación a 3 minutos ni a 5, no. Ahí es a 1 minuto. ¿Por qué? Porque tenemos el doji. ¿Okay? El precio viene, rompe. De hecho, puede romper hasta todavía con más del 50% en este escenario, cuando es el tipo de reversión. Cuando estamos operando en consolidaciones, ahí sí, que es lo que les acabo de explicar anteriormente. Pero en este caso, eso es un tipo de reversión. Aquí el precio vemos que no consolidó. Aquí el precio revirtió y formó un buen impulso y una buena reacción. Entonces, después de romper un nivel, el precio inmediatamente va a volver a revertir y va a llegar a tocar el nivel que acaba de romper, que es lo que les expliqué. Y creo que lo dije en un video anterior. Es cuando yo salgo de mi casa, camino un par de pasos, me devuelvo, verifico que la puerta está cerrada y me voy. ¿Ok? Entonces aquí vamos a operar esta vela, que es el retesteo. ¿Ok? Y continúa. Vamos a ver qué fue esto aquí. Retroceso y agotamiento en el dólar yen. Vamos a ver qué pasó aquí. Retroceso. Ok. Aquí tenemos una línea de soporte. El precio la rompió. Ok. Continuó. Subió y llegó a esta vela. Y con muchísima fuerza rompió varios niveles. Ok. Pero no me logra superar este nivel que está acá. Ok. Entonces, después de romper una vela con tanta fuerza, un nivel con tanta fuerza, vemos que aquí no tenemos acción del precio, no tenemos un poco de niveles. Entonces aquí tenemos que encontrar la ubicación de donde están los compradores y vendedores. Recordemos que una mecha, compradores están aquí, vendedores están aquí. ¿Ok? Ahora, tiramos un nivel a esta mecha. El precio rompió niveles, rompió un nivel. Este fue el último nivel que rompió. Y aquí entraron los vendedores. ¿Ok? En esta zona están los vendedores. Los compradores pasan de moverse aquí. Opa, ¿qué fue eso? El mouse me falló. Aquí. En este nivel. Los compradores ya no están aquí. Ahora ellos se movieron acá. Aquí están los vendedores. No tenemos niveles cerca. Tampoco logra romper este máximo que hubo aquí. ¿Quién está más cerca del precio? Bueno, del precio final de esta vela. Del precio de cierre. O la... Sí. ¿Quién está más cerca del precio de cierre? ¿Los compradores o los vendedores? Los vendedores. Además de que es una vela fuerte de agotamiento. Los vendedores entran. ¿Ok? Y yo metí después la operación aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Primero que todo, el precio me cerró. Aquí. El precio me cerró por encima de este nivel donde todavía estaban los compradores. Ok, sí, les acabo de decir que los compradores se movieron de aquí a aquí. Pero en esta zona entran los vendedores y no pudieron dominar. Los vendedores entran nuevamente, pero el precio de cierre de esta vela está más cerca de la entrada de compradores que hubo hace un minuto. ¿Ok? Los compradores vuelven a entrar y aquí fue donde metí mi operación. Aquí hubo un delay y también me la metió ya empezada la mecha, la vela, perdón. Lo hubiéramos empezado aquí y tenemos más ventaja. Sin embargo, a un minuto más y se dio la operación y se ganó. ¿Ok? Entonces, en teoría, viéndolo así,
Esto fue así. Impulso, retroceso, un pequeño impulso. Bueno, aquí sería ya el rompimiento mínimo. Impulso, retroceso. Y luego ya aquí hubo un nuevo impulso. Y la tendencia revertió aquí. Y ya para terminar el video, espero que no se haya hecho muy largo. Creo que sí. Pero la idea es que aprendan y que no queden con dudas. Vemos como el precio viene bajando. La EMA está por encima del precio. Claramente es una tendencia bajista. Ok. Dice que... Ok. Recordemos los cuadrantes. Aquí tenemos 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una vela bajista de 5 minutos con una mecha. Ok. Tenemos un soporte. Hubo un rechazo en el soporte. Y el precio se va al alza en la siguiente vela. Pero en temporal a un minuto, simplemente la identificamos así. El precio viene bajando. Vemos como el volumen viene de forma descendente. Viene como una escalera. Viene bajando el volumen. Ok. Baja, baja más bajo aún, muchísimo más bajo. Ok. Y vemos que aquí ya en el soporte hubo un rechazo del precio. Aquí estamos nosotros, dicen los compradores. Aquí estamos ubicados. Hubo un rechazo. Abre la siguiente vela. Le damos chance. A ver qué sucede. Esta vela no tiene la fuerza ni siquiera de superar esta vela y esta mecha. ¿Ok? Y vemos que aquí ya hay un poco más de volumen por la formación que hubo aquí, porque aquí el precio tendió a hacer esto. Ya abrió, hizo esto, pum, subió, bajó. Y en esa pelea que hubo, aumentó el volumen porque hay lucha entre compradores y vendedores. Además de que hay aquí, en esta mecha, vemos interés de compradores. ¿Ok? Vemos que aquí ya esta mecha no superó este mínimo. Bajo más bajo, 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 bajo más alto. Rompió su tendencia. Esto venía haciendo esto. Rompió. Y le metí a un minuto de expiración en la siguiente vela. Y se dio. Y se sacó la ganancia. Y bueno, eso fue todo. Yo creo que una tercera parte no va a haber porque es muy repetitivo. Si voy haciendo entradas nuevas estas semanas, ahí las voy guardando. De hecho, por ahí tengo varias que estoy guardando, pero es para explicarlas después, ya más adelante y avanzado el curso. ¿Ok? Si les gustó, como siempre, denle like, lo agradecería mucho. Y compartan con sus amigos, los que quieran empezar en este mundo. La verdad es que es algo muy bonito. A mí me gusta mucho. Si ustedes quieren empezar en esto, de verdad tienen que, suena cursi decirlo, pero tienen que apasionarse por esto. Tienen que estudiar, darle duro. De verdad, por más que cueste, no se rindan. ¿Ok? Es la frase más repetitiva que van a encontrar en un montón de lados, pero de verdad, eso es totalmente cierto. No se rindan. No se rindan, no se rindan. Ustedes están tan cerca a veces de que ya están a punto de llegar a lograr la rentabilidad o ya encontrar la mina, por así decirlo, y se rinden y les faltaba si acaso un poquito más para alcanzarlo, me explico. ¿Okay? Como les digo, no se rindan, sean constantes, estudien mucho, hagan de esto su, su vida cotidiana, que antes de dormir voy a ver un video de acción del precio de WikiFX Binary o voy a leer un libro, voy a leer un par de libros de psicotrading. De verdad, estudien todos los días. Nunca se deja de ser estudiante. Inclusive yo me mantengo siempre estudiando todos los días, viendo, aunque sean cosas que ya sé, pero hay que estar siempre refrescando y refrescando. Esto es un mundo en el que de verdad nunca se deja aprender. ¿Ok? Y como siempre, estamos a la orden. Muchas gracias de nuevo y compartan. Hasta luego, nos vemos.